Ahora vamos a analizar lo que son las funciones de transferencia para los sistemas en tiempo discreto. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos en tiempo continuo, vimos que las funciones de transferencia empleábamos una nueva transformada que era la transformada de Laplace. Y esa transformada de Laplace pues, se hacía una transformación de la transformada de Fourier usando una variable compleja y de ahí obteníamos esta nueva transformación. Y algo también importante es que las funciones de transferencia para los sistemas LTI nos servían entonces para analizar la estabilidad del sistema. Entonces resulta que para los sistemas en tiempo discreto existe también una notación para la función de transferencia de los filtros digitales y esa función de transferencia nos va a servir de nuevo también para analizar la estabilidad. Con la diferencia de tiempo continuo es que ya no vamos a usar una transformada como Laplace, sino que usamos una nueva transformada que se llama transformada Z. Para mirar cómo es entonces este análisis de estabilidad y las funciones de transferencia en tiempo discreto, vamos a comenzar con un pequeño repaso sobre lo que vimos de la función de transferencia en tiempo continuo. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos hecho este mapa la otra vez, donde teníamos entonces en el centro la respuesta al impulso. Si nosotros sacábamos la transformada de Fourier, nosotros obteníamos entonces lo que era la respuesta en frecuencia. Y esa respuesta en frecuencia, recuerden que es una función compleja de la cual sacábamos nosotros magnitud y fase. Y entonces esa gráfica de magnitud y fase nos permitía a nosotros mirar cómo se comportaba el filtro a lo largo de la frecuencia. Si nosotros entonces tenemos la respuesta en frecuencia y sacamos la transformada inversa de Fourier, tenemos entonces de nuevo la respuesta en impulso. Ahora bien, resulta que si nosotros tenemos esta respuesta en impulso y sacamos entonces lo que era la transformada de Laplace, obteníamos entonces la función de transferencia. Y esa función de transferencia en esta notación HS, recuerden que era una función completamente algebraica, y esa notación nos permitía entonces manipular el polinomio del numerador y denominador para sacar lo que eran polos y ceros, que nos servían para el análisis de estabilidad. Entonces, si nosotros tenemos la función de transferencia y sacamos la transformada inversa de Laplace, pues entonces obtenemos la respuesta al impulso. Eso fue lo que habíamos visto el otro día. Ahora, en el caso en tiempo discreto obtenemos algo similar. De nuevo sacamos la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. En este término pues es discreta, entonces por eso utilizamos la notación con n. Y recuerden que esta transformada entonces, la que utilizamos es la que llamamos la DTFT. Esa transformada de TFT, recuerden la transformada de Fourier de tiempo discreto. De nuevo obtenemos entonces la respuesta en frecuencia y cuando sacamos nosotros la transformada inversa de Fourier, o sea, la transformada inversa y de la DTFT, pues obtenemos entonces la respuesta al impulso. En este caso, la función de transferencia va a comportarse igual que en tiempo continuo, es una función completamente algebraica, real. Esta función de transferencia, a diferencia con la otra, no la obtenemos con la transformada del Laplace, sino con una nueva transformada que la vamos a llamar transformada Z. Igualmente, si tenemos la función de transferencia, podemos regresar la respuesta al impulso usando la transformada Z inversa. Para entender un poco en detalle de dónde sale esto, vamos a repasar primero en qué consistía la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia, si recuerdan, es la relación que había entre la entrada y la salida. En particular, para el caso de tiempo continuo, recordemos que partíamos de la respuesta en frecuencia en la notación que era el espectro de salida sobre el espectro de entrada y utilizábamos una variable compleja que era S, que tenía una parte real y una parte imaginaria, y eso nos permitía transformar esta función que era una función compleja a una función que también está relacionada a la salida y la entrada en ese dominio de la transformada de Laplace, pero con la ventaja que es completamente algebraica y es una función real. Era mucho más fácil de manipular. Ahora, resulta que esta función de transferencia la usamos para el análisis de estabilidad del sistema. En tiempo discreto es exactamente lo mismo, porque en tiempo discreto el espectro de salida Y es el producto entre la respuesta en frecuencia y el espectro de entrada, entonces ahí podemos también despejar H. Entonces nosotros al hacer esto evaluamos entonces con esta nueva variable compleja que ya no tiene esta notación parte real, parte imaginaria, sino una notación que vamos a ver que es exponencial a la j omega. Recuerden que este omega es el eje de frecuencias en tiempo discreto que es una frecuencia normalizada que ya va de menos pi a pi. Y entonces en esa notación obtenemos también una función algebraica.
Y esa función algebraica tiene la característica de que vamos a utilizar para ello una nueva transformación que es la transformada z. Pero también tiene una estructura similar a tiempo continuo en el cual nos va a servir para hacer el análisis de estabilidad. En tiempo continuo, recordemos que nosotros partíamos de que esa función de transferencia tenía una notación algebraica, como les decía. O sea, eran dos polinomios, uno en el numerador, otro en el denominador, y esos polinomios resultaban de hacer un cambio de esta variable compleja. Recuerden que también nosotros podíamos factorizarlo, estos polinomios, sacando sus raíces, y al hacer esa factorización teníamos entonces que un polinomio de segundo grado, con este ejemplo, salen dos raíces en el numerador, dos raíces en el denominador, y esas raíces del numerador lo vamos a llamar ceros y el denominador los polos. Entonces esas raíces, como son z y p son números en este caso complejos, podíamos graficarlos en un plano colocando en el eje X la parte real, la parte imaginaria en el eje Y, y entonces por ejemplo este z1 corresponde a este punto, que es el que representamos con esta bolita, estos ceros. Este sería entonces el otro z2, y entonces en el caso de los polos también cada polo tiene una parte real, una parte imaginaria, y entonces este sería por ejemplo el polo 1 y ese sería entonces el polo 2, este que está acá. Entonces habíamos visto que el sistema era estable si todos los polos están en este lado izquierdo del plano complejo S, o sea si la parte real era negativa. Vamos a ver que esto va a cambiar un poco cuando usamos el análisis en tiempo discreto. Ahora, en el caso de tiempo discreto, tenemos que partir de nuevo de la respuesta en frecuencia, así como hicimos en tiempo continuo. Recuerden que en este caso tenemos dos tipos de filtros. Unos que se llaman FIR, que significa respuesta finita al impulso, e IR, que es respuesta infinita al impulso. Cada tipo de filtro se caracteriza porque los FIR dependen solo de entradas, como vemos en esta ecuación en diferencias. En cambio, el IR depende no solo de entradas, sino que depende de salidas. Y eso hace entonces que ese sistema pues tenga una información mucho más amplia, porque necesita tener entonces información de entradas y salidas, y por eso la respuesta al impulso es de longitud infinita. Nosotros habíamos hecho esto en un problema anterior, donde sacamos la respuesta en frecuencia usando la DTFT, y eso simplemente lo que hacíamos era un procesamiento matemático en el cual este x de n menos k se nos transformaba en esta exponencial e a la menos j omega k por x de omega, pero pues ese x hacíamos en la transformación, lo metíamos acá en el h. Entonces tenemos dos lados para el FIR, el I. Resulta que les decía que vamos a usar ahora una variable compleja del tipo e a la j omega. Entonces ustedes pueden ver fácilmente que este término se convierte simplemente en z a la menos k, y eso es lo que está escrito acá abajo. De la misma forma hacemos el mismo procedimiento para el IR, y vemos que también nos da unos polinomios dependen de z en el numerador y en el denominador. Bien, entonces nosotros tenemos ahora que en estas funciones de transferencia podemos también hacer lo mismo que hicimos para tiempo continuo, en el cual cogíamos y lo llevamos de una forma factorizada. Entonces en esa forma factorizada, si recuerdan, el numerador lo sacamos que eran los ceros, en el denominador los polos. Y entonces nosotros podemos ver aquí claramente que en esta ecuación del IR, la función de transferencia va a tener ceros, que sería el numerador, y va a tener también polos. Sin embargo, vemos que en el caso del FIR no tenemos este denominador, o sea, no vamos a tener polos. Y efectivamente, uno puede hacer una gráfica, unos cálculos, y el sistema FIR solamente depende de ceros. Entonces es una diferencia fundamental entre estos dos sistemas. El FIR depende de ceros, el IR depende de ceros y polos. Eso está muy ligado con una propiedad de los filtros FIR que vamos a mirar al final, y es que esos filtros siempre son estables porque no dependen de polos. Entonces en esta notación recordemos que este HZ va a salir de algo que llamamos la transformada Z de la respuesta al impulso. Entonces vamos a estudiar ahora lo que consiste en la transformada Z. En esta transformada vamos a mirar un paralelo entre la de TFT, que es esta columna, y el dominio de la transformada Z. Como les decía, esta transformada sale de utilizar la variable compleja Z a la j omega,
de forma que esta expresión de la DTFT que habíamos visto anteriormente se nos transforma en esta notación en transformada Z. Las propiedades son similares, por ejemplo, en el caso de desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en el tiempo por n0, recordemos que en la DTFT es multiplicar por una exponencial compleja y aquí se nos convierte en multiplicar por un z. Aquí quiero mirar una cosa importante y es, esto significa que si tenemos un sistema que desplaza en el tiempo, yo puedo decir que yz es igual a z a la menos n0 por xz. O sea que este término de acá es la función de transferencia, porque recuerden que yo puedo pasar a dividir el x y obtengo hz. No sé si ustedes se acuerdan, cuando hacían los montajes en tiempo discreto en Simulink, colocamos unos bloques con la notación z a la menos 1. Ese bloque entonces, ¿qué era lo que hacía? Les decía en ese momento que si entraba xn, ese bloque lo que nos hacía era entregar la muestra pasada, o sea que nos entregaba era x de n menos 1. Y efectivamente, este bloque internamente nos está describiendo la función de transferencia de un sistema que desplaza en el tiempo. Claro, cuando el n vale 1, el n0 vale 1, pues efectivamente nos daría aquí z a la menos 1. Si esto fuera un corrimiento de 3, pues sería z a la menos 3. O sea que en el diagrama de bloques, cada bloque de esos nos está representando justamente la notación en función de transferencia. Y si yo tengo entonces un diagrama de bloques, una serie de bloques en Z, con zetas, puedo sacar fácilmente la función de transferencia propagando la señal, asumiendo simplemente que la entrada la modelamos como XZ y la salida la modelamos como YZ. Entonces ahí podemos sacar fácilmente la función de transferencia de un diagrama de bloques en tiempo discreto. Vamos a mirar entonces las otras propiedades. De nuevo, la convolución del tiempo es producto de la frecuencia y es producto de las transformadas zetas. Desplazamiento de frecuencia, eso ya no aplica en el dominio Z. Sin embargo, en el dominio Z hay una propiedad distinta que no existe, un equivalente en el tiempo, pero en el dominio de la DTFT y se llama escalamiento en el dominio Z. Si ustedes tienen, por ejemplo, algo como en Z lo comprimimos en esa notación sobre un factorial, equivale en el tiempo a multiplicar por una exponencial de esta forma. Bueno, la transformada Z tiene una serie de propiedades que no las vamos a estudiar en detalle hoy, las vamos a mirar después. Vamos a mirar entonces ahora lo que es el análisis de estabilidad. En la estabilidad de estos sistemas, nosotros, si recuerdan, para tiempo continuo hemos analizado que la respuesta al impulso, si nosotros miramos la gráfica de la respuesta al impulso, sistema causal, o sea, si esto aquí cero en el tiempo, un sistema causal siempre está definido para los n positivos, como en este caso, y en este caso son sistemas causales. Y entonces si el sistema era estable, esto tiene que ser una forma que crezca hacia cero. Inestable es en el caso que esto nos crezca la respuesta al impulso sin límite. Entonces, esta gráfica que corresponde a estos dos casos es de esta ecuación. U de n es el escalón para que nos dé causal, para que nos dé definición solamente para los n positivos. Y este alfa a la n implica entonces que si este valor de alfa está entre menos 1 y 1, por ejemplo 0.5, hace que esto sea una forma que se amortigue. O sea que ese menos 1 a 1 es que el valor absoluto de alfa tiene que ser menor a 1. O sea, la magnitud debe ser menor a 1 para que nos dé una gráfica de una respuesta al impulso con esta ecuación que sea decreciente. Si por el contrario alfa es mayor a 1, pues eso nos va a dar un número, una función que crece sin límite y sería inestable. Ahora, estamos interesados en mirar esto cómo se relaciona con la función de transferencia. Entonces, si yo saco la transformada z de esta ecuación, mirando por tablas de transformada z, ustedes la pueden buscar. La transformada z de alfa n u de n es 1 sobre menos alfa z a la menos 1. Ahora, recuerden que vamos a coger el denominador, que es lo que estamos relacionando con los polos. En este caso, pues es una función de polinomio de orden 1, solamente va a haber un polo. Entonces, esta ecuación la igualamos a 0 y ustedes pueden hacer el álgebra y les da que z es igual a alfa, o sea que ese polo está en la posición alfa. Pero ya dijimos que para que sea estable, alfa debe ser menor a 1. O sea, que nosotros necesitamos cumplir que la posición de los polos, o los polos deben tener un radio, una magnitud menor a 1 para que nos dé una forma estable. ¿Eso cómo se puede ver reflejado entonces? En el caso del plano en la variable compleja z. Se ve de esta forma. Entonces recuerden, nosotros cogíamos en tiempo continuo, usamos la variable compleja que tenía una
parte real, una parte imaginaria. Pero en tiempo discreto, nuestra variable compleja la estamos llamando z, que metíamos e a la j omega. Aquí voy a poner algo adicional que es un radio, y ese radio va a estar ligado con la magnitud que vimos ahora con ese polo. El ángulo en particular, este omega, es justamente la frecuencia normalizada, que recuerden que debe dar en el caso de la TFT entre menos pi a pi. Eso significa entonces que una vuelta completa, cuando miramos las frecuencias normalizadas, una vuelta completa sería 2pi. Si nos da un ángulo más grande, pues vuelve a caer en el mismo rango. Entonces, cuando hacemos la función de transferencia, llamamos la notación polinómica de ceros y polos, o sea, esta forma factorizada. Resulta que cada cero y cada polo va a ser un número complejo, pero no los vamos a llevar a la notación real e imaginaria, sino que los vamos a llevar a una notación de magnitud y ángulo. Y el ángulo justamente corresponde con la frecuencia en la cual va a estar ese polo. Entonces, en tiempo discreto vamos a mirarlos de esa notación. Magnitud, que va a ser el radio del polo, y la fase, que realmente la fase va a ser es la frecuencia. O sea, la frecuencia que está ligada justamente con frecuencias normalizadas, ómegas. Entonces, el primer polo, en este caso, te digo, lo cogí con un polo. Este polo lo vamos a ubicar de esa forma, radio y un ángulo. Y eso mismo hacemos para todos los otros polos. O sea, en este caso tengo un dibujo donde tengo dos polos, dos ceros, o sea, sería orden 2. Entonces, esos polos vimos ahora a rato que tenían que tener un radio menor a la unidad para que sea estable. Entonces, algo que se acostumbra en estas gráficas, en este nuevo plano, que lo llamamos plano Z, es dibujar un círculo de radio unidad. Y eso lo vamos a llamar círculo unitario. Entonces, en esta nueva gráfica, resulta uno grafica los polos y los ceros, y todos los polos que estén dentro de este círculo unidad nos van a conducir a una forma estable. Entonces, eso significa entonces que en esta nueva notación la estabilidad se mira mirando la ubicación de los polos en este plano Z. Y si los polos tienen un radio que está dentro del círculo unitario, decimos que es estable. Si por alguna razón, por ejemplo en este caso el polo 3 nos da por ejemplo un polo por acá, fuera del círculo unitario, ese polo va a darnos un resultado de un sistema inestable. Nosotros podemos utilizar en MATLAB esta misma gráfica, se puede obtener con el comando zplane. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que para un sistema LTI en tiempo discreto, él va a ser estable si los polos están dentro del círculo unitario. O sea que esa opción no es, esa opción tampoco es. Si están por fuera es inestable, pero si están por dentro del círculo unitario, lo que miramos son los polos, y los polos son las raíces del denominador. O sea que esto es importante tenerlo presente. En contraposición, los sistemas continuos se analizaban un poco diferente. Eran estables, era cuando los polos no estaban dentro del círculo unitario. Eso aplica para tiempo discreto. Aquí miramos era en el plano S, un plano donde tenemos el eje real, el eje imaginario, y entonces los polos tenían que estar ubicados en la parte izquierda de ese plano S. Finalmente, les decía que los filtros FIR siempre son estables. ¿Por qué van a ser siempre estables? Porque miren, si los polos deben estar dentro del círculo unitario y el filtro FIR no tiene polos, solamente tiene ceros, pues eso hace entonces que este sistema siempre va a ser estable. Entonces, efectivamente, es porque el sistema, al depender exclusivamente de ceros, el FIR, y los ceros pueden estar en cualquier posición, hace que esos sistemas FIR siempre sean estables.